Y para también que me digan si hay compañeros que son nuevos para apuntarlos. Agredano Verde Magali Guadalupe, Presente. Álvarez Romero Citlali Adeley, Presente. Anaya Jiménez David, Presente. Bastidas Pérez Maironi Desiré, no está Maironi Desiré, ¿está? Ceja Sandoval Dana Clarisa, correcto. Lo puse por el chat. Sí, adelante, muy bien. Cervantes Real Brandon Artemio, Presente. Dávila Ortega Juan Luis, Presente, profe. Díaz González Arlén Guadalupe, Presente. Díaz Miramontes Christopher Alberto, no está Presente. Cristo. Presente. Durán Palomares Itzel, Presente. Espericueta Díaz Graciela, Presente. García Rentería Daniela Yaniret, no está Daniela Yaniret, García Valenzuela Luis Eduardo, no está Luis Eduardo, Garibay Ramos Joel Israel, Presente. Guzmán Ponce Alison Alejandra, no está Alison Alejandra, Aro Salado Litsi Jazmín, Presente. Ibarra Navarro Miguel Ángel, no está Miguel Ángel, Jauregui Enrique Seida Guadalupe, Presente. Jiménez Tirado Ivette Anaí, Presente. Jiménez Villanueva Oliver Gerardo, Presente. Lara Nila Paula Magdalena, no está Paula Magdalena, López Herrera Aymara Tailí, no está su compañera Aymara Tailí, Martínez José Miguel, no está José Presente. Miguel, correcto, ok. Mejía Mendoza Laila Esmeralda, no está Laila Esmeralda, Morones Musiate Águeda Guadalupe, Presente. Noriega Zamorano Oscar Alan, no está Oscar Alan, Parra Valdivia Priscila Azucena, no está Priscila Azucena, Partida Romero Brittany Guadalupe, no está Brittany, Ceja Sandoval, bueno, no está Brittany, entonces Plantillas Nila Reina Guadalupe, Ramírez Tirado Carolina, Presente. Ríos Gutiérrez Yaletzi Sarami, o Saramí, no sé cómo Presente. se pronuncia, Salado Pérez Marco Antonio, Presente. Sandoval Ortiz Jazmín, Presente. Villela Rosales Rosa Susana. Presente. Bien, me parece que entonces hay dos compañeros nuevos. A ver, Maestro. para que me digan. Lo acabo de llegar. Sandoval, sí, permíteme. Sí, está bien. Sandoval Isabel, Presente. y también Durán Gutiérrez Brian Adalberto. Presente. Son los compañeros nuevos, me parece. ¿Quién me decía ahora sí que se acaba de unir? Yo, maestro. ¿Apellidos? Mejía Mendoza. Laira Esmeralda.
Correcto. ¿Alguien más? Yo, maestro, Ya, no me Rosentín. acabo de unir, nomás que me sacó de la clase porque falló el internet. ¿Apellido? García Rentería. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más nuevo que se haya unido o que haya tenido fallas con el internet y lo haya sacado la videollamada? ¿No? Bien. ¿Alguien más nuevo? No hay nadie más nuevo más que Isabel y Brian, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí. Les decía, la forma de trabajar, pues, es más que nada que ustedes estudien todo lo que puedan para prepararse para los exámenes, ¿sí? Al estudiar, ustedes deben de generar, pues, toda la evidencia posible que ustedes puedan generar de las lecturas, de sus estudios, de que ustedes copiaron algo, que resolvieron algo que venía ahí sugerido por el libro. Tener una libreta, pues, de la materia, donde ustedes ahí apuntan sus ideas, su bitácora, todo lo que a ustedes se les venga a la mente. Dice, a mí no me sacó, pero sí se escuchó el micro, el wifi me anda fallando. Bastidas Pérez. Ok, sí tiene la asistencia, Bastidas Pérez. Entonces les decía, es más que nada prepararse para los exámenes. Si en tiempo regular, en clases presenciales, este curso es sumamente pesado porque tiene llenísimo de los temas. Ahora imagínense, pues, en una cuestión así de pandemia, donde ustedes están en su casa y no van a la escuela físicamente, pues podemos aprovechar para darle más horas de estudio, ¿sí? Más horas de trabajo de lectura a la materia. Entonces es lo que estoy haciendo. El promedio de los exámenes vale muy poquito, vale más la libreta, vale más la coevaluación, la autoevaluación, ¿sí? Y por ahí los puntos que se les van a otorgar por la conducta y por las asistencias. Entonces todo eso se va a sumar y van a obtener una calificación buena. Sí, pero también me interesa saber quién sabe más y quién sabe menos e incentivarlos un poquito a la competitividad. Si se dieron cuenta en el Classroom, ya les puse ahí una lista de calificaciones del primer parcial, no solamente del grupo, sino también de mis 4 grupos, del segundo A, B, C y D, mezclándolos a todos, en el orden del más bajito al más alto, así para que los compañeros que estudiaron más, ahí se vea que están en la parte más alta, y los compañeros que de pronto ocupan corregir algunas cosas, estudiar un poquitín más, darse más tiempo para estudiar, están en la parte de abajo, ¿sí? De la lista. Entonces, les vuelvo a repetir, es más que nada generar los apuntes que se pueda, estudiar todo lo que se pueda para prepararse para los exámenes, los cuales valen muy poquito. Prácticamente no va a haber nadie reprobado, o sea, nadie va a reprobar. La idea no es perjudicarlos, ¿sí? Es incentivarlos para que estudien. Y también, si hay alguien que obviamente tiene dudas de algún tema o algo que hizo, claro que me puede mandar la fotografía y me dice, profe, esto tengo duda, me lo explica, o esto lo hice bien, y ya yo te voy a retroalimentar ahí. Pero si digo, bueno, esto es de tarea y revisarlo para todos, sí, ya me ha pasado con anterioridad de que se llena mi celular de evidencias y no hay tiempo a veces de verlo todo, ¿sí? Prefiero trabajar de esta manera. Entonces, si alguien quiere, obviamente, avanzar un poquito más, hacer algo más, lo vamos a apoyar en el sentido de que, por ejemplo, les puedo decir, si quieren hacer un experimento casero, yo les puedo sugerir varios, pero eso solamente dependiendo de cada quien, ¿sí? Si alguien quiere hacer la tabla periódica o algo, le puedo decir, no, pues hazlo en un tamaño cartulina y te puedo dar un punto. Pero así, tarea forzosa, obligada, que yo les esté dejando de hacer eso, no. Porque pues sé que cada quien tiene sus cosas que hacer también, ¿verdad? Hay otras materias también, pero como no estamos yendo a la escuela físicamente, pues prefiero, ahora sí que
ponerlos a estudiar, así de fácil. A leer, les estoy facilitando de cada unidad, les voy a facilitar material. No los estoy dejando solos en ese sentido. Y hay mucha información también, muchos videos en YouTube, tutoriales de lo que se les ocurra. Y aquí vamos a estar semana a semana en las videollamadas y en los exámenes. También les estoy facilitando guía, tampoco los estoy dejando solos. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Tienen alguna pregunta de la lectura? De que lo que hayan estado leyendo por ejemplo, del electrón, de los experimentos del tubo de descarga, de los rayos catódicos, de que las cargas eléctricas opuestas son las que se atraen, las que son de carga del mismo signo se repelen, las partes del átomo, el núcleo, que las órbitas, que los protones están en el núcleo junto con los neutrones, los electrones están alrededor. ¿Algún comentario? ¿No hay nada de eso de la lectura? ¿Alguna duda no hay? Entonces, puedo pasar a la explicación de la guía. Sí, maestro. Ok, voy a presentar pantalla. ¿Sí ven la hojita de examen guía en su pantalla? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Correcto, entonces voy a empezar a explicarles los reactivos que trae el examen. Vuelvo a decirles que este es un examen que se aplicó hace algunos años, ¿sí? Y ahora es guía. Dice, filósofo griego, quien consideró que la materia está constituida por átomos. ¿Sí? La respuesta es Demócrito, junto con Leucipo, fueron los que empezaron a hablar del átomo, ¿sí? En la antigua Grecia. Aquí la respuesta es el inciso D. ¿Sí? Leucipo y Demócrito. Dice la número 2, científico a quien se le atribuye la primera teoría atómica. La respuesta, Dalton. correcto, es John Dalton. Inciso C. Maestro, Adelante. ¿me puede decir cuál es el número 1? Es que no había sacado la guía. Dice, filósofo griego quien consideró que la materia está constituida por átomos. La respuesta es el inciso D, Demócrito. Junto con Leucipo fueron los primeritos que hablaron del átomo. ¿Sí? Ok. Y la número 2, científico a quien se le atribuye la primera teoría atómica. La respuesta, como decía una compañera, es John Dalton, el inciso C. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, No me aparece, no. Ah, ya mejor. dice la 3, sustancia sencilla que no puede descomponerse en otras más simples. Mezcla. ¿Sí? La respuesta correcta es elemento. ¿Sí? Ah. Es el inciso B. Una mezcla, pues, puede ser homogénea o heterogénea. Las mezclas homogéneas no se distinguen sus partes a simple vista. ¿Sí? Y si tú tomas muestras de esa mezcla homogénea, todas las partes, todas las muestras van a tener las mismas proporciones. Van a tener las mismas proporciones de las sustancias que la componen, ¿sí? De forma uniforme. En cambio, en una mezcla heterogénea, las partes sí se pueden ver a simple vista, ¿sí? Y ambas, las mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas, se pueden
separar mediante métodos físicos y químicos en compuestos, que son sustancias puras, y a su vez los compuestos, mediante más métodos físicos y químicos, se pueden separar en elementos, que son lo último, lo dijeran en inglés, lo ultimate que se puede tener de una materia es el elemento, ¿sí? Que ya no se puede simplificar en otras partes. Dice la 4, ley ponderal que dice que el dióxido de carbono solo se forma al combinarse un átomo de carbono y 2 de oxígeno. La respuesta es la ley de las proporciones definidas. Es el inciso A. Dice la 5, propuso la masa total de los reactivos es igual a la masa de los productos. La respuesta es el inciso A, Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier, ¿sí? Inciso A. Dice la 6, postulado de Dalton solo tiene validez en las reacciones químicas, ¿sí? Dalton pensaba que los átomos eran indivisibles. Inciso B es la respuesta correcta. Indivisibles. Dalton pensaba que eran indivisibles, pero estaba equivocado porque en aquel entonces todavía no se conocía lo de la radioactividad, no se conocía lo de la fisión y la fusión del átomo, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí se equivocó, pero era uno de sus postulados, que eran indivisibles. Y solo es un postulado válido en las reacciones químicas, porque en las reacciones nucleares, pues no. Ahí los átomos se parten o se unen. Dice la 7, científico considerado descubridor del electrón. La Thompson. respuesta es J.J. Thomson. Así es el inciso A. Ustedes, ahí en el Classroom, yo les puse videos precisamente para que vean a lo que se refieren los tubos de descarga. Eran unos tubos de vidrio que aparentemente fueron experimentos que hizo Michael Faraday, y después Crookes fue quien prosiguió con los experimentos y descubrió los rayos catódicos, pero no pudo explicar su naturaleza. Lo que sí hizo Crookes fue ponerles un imán a los rayos catódicos y veía cómo es que el imán desviaba los rayos catódicos, pero hasta ahí, hasta que llegó J.J. Thomson y pues pensó que se trataba de partículas que tenían una carga determinada. La sometió a un campo eléctrico y observó que los electrones, es decir, en aquel entonces no conocían, todavía no estaba definido lo de los electrones, vio que los rayos catódicos se desviaban hacia una placa positiva de un campo eléctrico. Entonces, como sabemos que los polos opuestos se van a atraer, si los rayos catódicos se desvían hacia una placa positiva de campo eléctrico, entonces se trata de partículas con carga negativa, ¿sí? Entonces de ahí fue que propuso él el modelo del budín de pasas, del átomo. Fue el primer modelo serio. Los otros no contemplaban, los anteriores no contemplaban las partículas porque todavía no eran descubiertas. En este caso, el primer modelo de Thomson, pues ya consideró al electrón. Hagan de cuenta como una bola de plastilina, ¿sí? La cual la plastilina es de materia positiva, de carga positiva, y ustedes incrustan en la plastilina unas canicas, que son los electrones, son de carga negativa, y el átomo, pues es neutro, y tiene la misma carga positiva que negativa. Ese es el modelo del budín de pasas de Thomson. ¿Sí? Dice la número 8, partícula subatómica que se descubrió mediante el estudio de los rayos canales, ¿sí? Fue el protón, ¿sí? Fue, si no mal recuerdo, Eugene Goldstein, el que descubrió el protón, haciendo también experimentos con tubos de descarga, pero por ahí el cátodo tenía perforaciones y observó unos rayos que se dirigían hacia el ánodo, es decir, hacia el polo negativo. Entonces dedujo que se trataba de partículas con carga positiva, a las que llamó protones. Y es el inciso B. ¿Sí? Dice la 9, mediante sus experimentos logró determinar la carga del electrón. ¿Sí? La respuesta es Robert Millikan,
es el inciso B, es el famoso experimento de la gota de aceite, y que por ahí se los puse en un video en el libro, y también en el Classroom hay otro parecido. Hice la 10, y tenemos un chat. Voy a ver el chat. Quizás sea por la conexión, Graciela, que no se alcanza a ver la pantalla. ¿Tú estás usando datos o tu internet está con otras aplicaciones abierto? También, si hay fallas en ese sentido, puedes ver posteriormente, voy a compartir el video en el cual sí se va a estar viendo la compartición de la pantalla. ¿Sí? También igual en un momento más se puede corregir solo. A ver qué me dice. Ya me apareció. Ya, maestro, ya le aparece, dice. Correcto. Dice la número 10. Científico que propuso el primer modelo atómico. Como les mencionaba, así es, el primer modelo fue de Dalton, pero nosotros estamos tomando en cuenta que no tenía, ¿cómo se dice? Partículas subatómicas. ¿Sí? John Dalton hablaba de que era una esfera sólida, pero no hablaba de que eran neutros, pero no decía de que estuviera compuesto por electrones, por protones, por neutrones, cómo estaban distribuidos, etcétera, etcétera. No tenía idea de eso. Entonces, el primer modelo atómico serio fue el de Thomson, el del budín de pasas, es el inciso D. ¿Sí? Porque en ese caso también le podríamos haber dado a Leucipo y a Demócrito el primer modelo atómico. Ellos planteaban que también como el modelo de Dalton, pero que tenía ganchitos, ¿sí? El modelo de Dalton y esos modelos no podían explicar lo que había ocurrido con un experimento que hicieron en aquel entonces de la electrólisis del agua, descomponer el agua en hidrógeno y en oxígeno. Eso el modelo de Dalton no lo podía explicar. Cómo es que la materia interactúa con la electricidad. ¿Sí? Incluso pues fue un salto muy importante el descubrimiento, digamos, de la electricidad por parte de Volta al desarrollar la pila voltaica. Incluso, hablando de la pila voltaica, es un experimento muy sencillito que ustedes pueden hacer en su casa. Busquen en YouTube, incluso se los puedo poner hasta por punto, ¿sí? Les puedo poner 1 o 2 puntos. Busquen en YouTube cómo hacer una pila de monedas. ¿Sí? Los materiales que pueden utilizar para hacer una pila de monedas, como la de Volta, es una pila voltaica, es vinagre, que no es peligroso, es un ácido, es vinagre, ácido acético, monedas de 50 centavos de las viejitas, de las que son así amarillas, cobrizas, y papel aluminio y cartón, y unos cablecitos y un LED. Un LED lo pueden obtener de un juguetito viejo o de algún aparato que ya no les sirva, y pueden hacer una pilita voltaica, ¿sí? O incluso con limones. Con limones se puede hacer una pila voltaica también. ¿Sí? Se puede tener una corriente eléctrica para poder encender, por ejemplo, una calculadora o un reloj digital. ¿Sí? Incluso hay otros experimentos en YouTube que encienden un celular con pilas voltaicas y con otros instrumentos de carácter casero de electricidad. Entonces, resulta que Volta hizo el descubrimiento de la pila voltaica, por lo cual incluso me parece que Napoleón en aquel entonces le condecoró y le dio un título por ese descubrimiento de la pila voltaica. ¿Sí? Y gracias a la pila voltaica fue que se pudo hacer lo de los experimentos de los tubos de descarga. Entonces, son procesos que están entrelazados, ¿sí? Para poder avanzar en la ciencia.
Entonces el modelo de Dalton no explicaba eso, la electrólisis del agua, la interacción de la materia con la electricidad. Por eso es que lo descartamos y primero nos vamos con el de Thomson, que es el modelo que ya hablaba de los electrones. Y es el primer modelo serio. Dice la 11, ¿representa el número de electrones de un átomo? La respuesta es el número atómico. ¿Sí? Inciso B, que se simboliza con la letra Z mayúscula, número atómico. ¿Cuál número es, maestro? La número 11 ¿El inciso qué? es el inciso B, número atómico. En el átomo, el número atómico representa el número de protones, ¿sí? O el número de electrones, porque resulta de que el átomo es neutro. Entonces, si tenemos un átomo con 5 protones, ¿sí? También debe de tener 5 electrones para que el átomo conserve su neutralidad, ¿sí? Entonces, 5 con 5 va a haber neutralidad. Entonces, el número Z no solamente es del número de protones, sino también del de electrones. Dice la 12, es el promedio ponderado de las masas promedio de todos los isótopos naturales de un elemento. Y la respuesta viene siendo la masa atómica. Es el inciso A. Y resulta de que la masa atómica es un promedio precisamente de la abundancia de los isótopos naturales de ese elemento. Si, por ejemplo, pensamos en la masa del hidrógeno, ¿sí? Necesitan los científicos para poder establecer la masa del hidrógeno, establecer la abundancia del hidrógeno, ¿sí? En sus diferentes isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente número de neutrones en su núcleo. Diferente número de neutrones. ¿Sí? En el núcleo están los protones y están los neutrones. Tienen la misma masa ambos, protón y neutrón, pero el protón sí tiene carga eléctrica y el neutrón no. Si pensamos en el átomo de hidrógeno, si tú te sirves en un vaso, te sirves agua, los átomos de hidrógeno que componen a todas esas moléculas de agua, más del 99% de los átomos de hidrógeno están en la forma del isótopo del hidrógeno que se llama protio, que tiene un solo protón y un solo electrón. Y menos del 1%, ¿sí? Va a ser el segundo isótopo del hidrógeno que se llama deuterio, que tiene un protón y que tiene un neutrón en su núcleo, y el electrón, obviamente. Y en una minúscula, una cosa casi imperceptible, un porcentaje muy pequeño, vamos a tener el isótopo del hidrógeno que se llama tritio, que tiene un protón y 2 neutrones, ¿sí? Pero es la abundancia natural de esos isótopos del hidrógeno, ¿sí? En los átomos del agua, en los átomos de las moléculas que contengan hidrógeno, es la abundancia natural que estiman de esos elementos. Y más del 99% de la abundancia del átomo de hidrógeno está en forma de protio, del isótopo protio. Entonces, los científicos para calcular el peso atómico que está en la tabla periódica, el numerito que tiene ahí en el cuadrito que tiene números decimales, establecieron la abundancia natural de los isótopos de ese elemento para poder establecer un promedio y poner ahí el número de la masa, porque si tú agarras una determinada cantidad de un elemento, pues no todos van a pertenecer, no todos los átomos de ese elemento van a ser de un isótopo determinado, van a estar mezclados. ¿Sí? Bueno, dice la 13, descomposición de un átomo por emisiones alfa, beta o gamma. La respuesta es radiactividad, es el inciso B. La radioactividad fue lo supo explicar Marie Curie, ¿sí? Que ganó el premio Nobel precisamente de física por eso, y posteriormente junto con su esposo
descubrió los elementos radio y polonio que le dieron el premio Nobel de Química. ¿Sí? Ahorita volveremos a hablar de la radiactividad. Dice la 14, nombre de enfermedad causada por exposición a radiaciones precisamente de la radioactividad o de material radioactivo. Es una hipótesis de que es la leucemia. Inciso B, la leucemia. ¿Sí? Dice la 15, teoría propuesta por Max Planck, donde establece que los átomos al ser calentados absorben y emiten luz de manera discontinua en paquetes discretos de energía. ¿Sí? La respuesta es la teoría cuántica. ¿Sí? De que todos los átomos al ser calentados absorben y emiten luz en paquetes discretos de energía, a los cuales llamó cuantos. Y posteriormente Albert Einstein llamaría fotones. ¿Sí? Dice la 16, región del espacio que rodea al núcleo del átomo, en la que existe la alta probabilidad de encontrar dos electrones. A esa región del espacio en la que es probabilística para encontrar un máximo de dos electrones, se le llama orbital. Es el inciso C. Los orbitales son del modelo atómico actual y que fue propuesto por Erwin Schrödinger. Dice la 17, distribución de los electrones de un átomo en sus diferentes... A ver, tenemos chat. Voy a revisar el chat. Creo que no me aparece la pantalla compartida. Ok, les comentaba de que si no pueden ver la pantalla... bueno, ya apareció. Les decía, la número 17, distribución de los electrones de un átomo en sus diferentes subniveles y orbitales de forma que sea la distribución más estable para él. La respuesta es el inciso B, la configuración electrónica. ¿Sí? Resulta que en el modelo de Erwin y Schrödinger, el modelo atómico actual, ¿sí? Hay niveles, subniveles y orbitales. Entonces, es la estructura en la que están acomodados los electrones en el átomo. Entonces, con la configuración electrónica, nosotros le damos una posición en esos niveles de energía y probabilísticos a los electrones. ¿Sí? Dice la 18, material usado en construcciones metálicas formado por una aleación de hierro, carbono y pequeñas cantidades de cromo, níquel y manganeso. La respuesta es el acero. Inciso C. Dice la 19, elemento considerado como metaloide que tiene gran aplicación en la fabricación de chips para computadoras y aparatos electrónicos. Y la respuesta es el silicio, inciso D. Dice la 20, es un elemento no metálico de la familia de los halógenos. Forma parte de la sal de mesa y en su estado puro es un gas tóxico. La respuesta es el inciso E, el cloro. ¿Sí? El inciso E, el cloro. Resulta, muchachos, de que nosotros estamos con los alimentos, cada que comemos unos frijolitos o unos tacos o un pico de gallo que le echamos ahí tajín. El tajín trae cloruro de sodio. O muchos alimentos tienen una cantidad ahí determinada de sal, de cloruro de sodio, sal de mesa. Entonces, sin la sal de mesa, los alimentos no sabrían insípidos, no serían tan sabrosos de pronto, ¿no? Incluso una persona que deje de consumir sal de mesa, como los marineros de hace muchos años, pueden enfermar de una enfermedad que se llama bocio, ¿sí? En el cual se les hace una papada muy, muy grande y hasta pueden enfermar y morir por ello, por no consumir sal, por no consumir cloruro de sodio. Incluso mucho de la... ¿Es bueno, maestro, para nuestro organismo? ¿Cómo? Que sí, es bueno para nuestro organismo la sal. En cantidades adecuadas es indispensable.
En cantidades adecuadas es indispensable la sal de mesa. Una persona que no consuma sal de mesa, ¿sí? Y que no ingrese a través de otros medios los iones de cloro y de sodio, ¿sí? Puede enfermar y hasta puede morir, ¿sí? Les decía, incluso la humanidad, muchas de las rutas de las especies y demás eran para poder, tanto terrestres como marítimas, era para comercializar con sal. Y los idiomas, mucha historia de la humanidad, historia universal, fue también moldeada por la sal. Entonces, incluso pueden buscar ustedes documentales en YouTube de eso. El caso es que estamos ingresando cloro y sodio a nuestro cuerpo, son indispensables. Pero resulta y resalta que están en forma de compuesto, están enlazados, el cloro y el sodio, en un enlace que se llama iónico. Ahora, en la ¿La naturaleza, sal tiene cloro? sí, tiene elemento cloro, tiene átomos de cloro y tiene átomos de sodio, sí. Pero resulta, les decía, son inocuos para nuestro cuerpo, hasta saludables la sal, el cloro y el sodio en forma de sal. Pero separados en forma pura, los dos son el diablo, porque el cloro en forma pura es un gas verdoso, altamente tóxico, que incluso fue usado en la Primera Guerra Mundial, por allá Alemania con Francia, fueron, usaron las primeras armas químicas, digamos, donde en las trincheras bombardeaban con estas bombas de cloro, y había una nubosidad verde horrorosa que se esparcía por todo el ambiente y mataba a todos, parejito, ¿sí? Las personas morían de una forma horrible, precisamente porque estaban respirando gas cloro, que es altamente tóxico. Y por otro lado también, si tenemos sodio en forma pura, el sodio en forma pura es un metal que se puede cortar hasta con un cuchillo. No lo puedes poner en tu mano porque empieza a ser muy reactivo con los elementos que hay en tu mano, en tu piel, y te quema, hace una quemadura muy fea. Incluso si se te cae en una cubeta con agua, explota, ¿sí? No tolera el agua y explota. Todos los elementos de esa familia, de la tabla periódica, excepto el hidrógeno, los de esa misma columna, son altamente reactivos con el agua, ¿sí? Explotan. Entonces les decía, en forma separada, tanto el cloro como el sodio son el diablo, pero a la hora de que están en un compuesto, enlazado el uno con el otro, se neutralizan, digámoslo así, y son inocuos. En cantidades moderadas para el cuerpo humano son indispensables, pero si nos pasamos de la raya, obviamente no podemos ingerir 1 kilo de sal, porque también eso sería también hasta malísimo, ¿verdad? Entonces, en equilibrio tenemos nosotros toda la tabla periódica casi metida en el cuerpo. Tenemos elementos hasta radioactivos en nuestro cuerpo. En cantidades, trazas muy diminutas cantidades, pero los tenemos, ¿sí? Desde que fueron vertidas las primeras bombas nucleares y demás, todas las porquerías se han estado dispersando en la atmósfera. Los bebés que nacen ya nacen también con cantidades de estos aceites que utilizaban en los transformadores en los primeros años, los herbicidas y los fungicidas que usaban en la guerra de Vietnam. Ya hasta los bebés nacen con eso ya en su sangre. Se puede hasta detectar todo eso. Maestro, como Adelante. lo que pasó en Chernobyl, que los niños ya nacen con mucha radioactividad. Sí, debido a ese acontecimiento, se liberaron en la atmósfera muchos muchos átomos radioactivos, ¿sí? Los cuales emiten partículas, y esas partículas son como balas que pueden atravesar muchas cosas, pueden entrar a los seres vivos y pueden provocarles daños en lo que viene siendo la molécula de ADN, o daños en la molécula de agua, la convierten en peróxido de hidrógeno, que es muy reactiva y puede causar daños, precisamente enfermedades tipo como la leucemia y otro tipo de enfermedades que también pueden ser hereditarias, ¿sí? Se van a la descendencia si tienes
posteriormente hijos, esos van a tener también problemas de deformidades y demás, ¿sí? Entonces, si tú visitas actualmente Chernobyl, solamente puedes hacerlo con medidas adecuadas de prevención, de manera de que no te contamines de átomos radioactivos, ¿sí? Yo vi un video, profe, Ajá, donde para poder entrar a pues la zona donde ocurrió, te ujú, pasan como por una máquina, obviamente cuando sales, para ver si no traes radiación. Y si ajá, traes, pues te llevan como a un centro donde te ayudan a hacen quitarte una algunos especie de recuerdos. limpieza, sí. Ajá. Y también trae contadores de radiación, los traen en la expedición ahí para adentrarse de pronto en la zona, ¿no? Y muchos van a esa zona por turismo, para conocer ahí, ver las famosas fotografías de la rueda esa de la fortuna, de los carros chocones que quedaron abandonados y todo eso. Actualmente, bueno, el último de los eventos ocurrió en Fukushima, por el tsunami. También ahí hubo problemas con la planta nuclear de Fukushima y actualmente también ahí hay problemas de contaminación. Tienen una cantidad enorme de agua contaminada que están pensando los japoneses en liberar al mar. Entonces esto de la química puede ser el ángel o puede también ser un demonio, dependiendo de cómo se use, ¿verdad? Dice la 21, científico que con sus experimentos descubrió los rayos alfa, los rayos beta y las radiaciones gamma. Fue Ernest Rutherford, es el inciso A. Ernest Rutherford, resulta de que puso material radioactivo en una caja con plomo, en una caja de plomo, a la cual le hizo un agujerito, ¿sí? Como si tú encerraras un foco dentro de una caja de zapatos y le haces un agujerito a la caja de zapatos, por ahí, por el agujerito va a salir un rayo de luz, ¿sí? Pues haz de cuenta que es lo mismo, pero con material radioactivo. Por ese rayito, por ese agujerito sale partículas radioactivas, ¿sí? Que son radiaciones alfa, radiaciones beta y radiaciones gamma. Los rayos alfa, beta y gamma, Rutherford los separó con un campo magnético y un campo eléctrico muy fuertes, muy poderosos. Logró separar los rayos, ¿sí? Hacia el polo sur de un campo magnético logró desviar las radiaciones alfa. Hacia el norte de un campo magnético logró desviar las radiaciones beta, y hubo unos rayos que no sufrieron desviación, los llamó rayos gamma, ¿sí? Posteriormente descubrirían que pues las radiaciones alfa son partículas de helio y los rayos beta son electrones, las radiaciones gamma son pura energía. ¿Son de qué, profe? Pero fue de pura energía, las radiaciones gamma son pura energía, ¿sí? Entonces eso lo hizo Ernest Rutherford, y pues también hizo la aportación de lo del plomo, de que ahorita pues las personas que trabajan con material radioactivo pues utilizan un traje que es precisamente con plomo, tiene plomo para protegerlos de las radiaciones, de estos rayos, ¿sí? Dice la 22, propuso la primera tabla periódica, fue Dmitri Ivanovich Mendeleev, inciso C, ¿sí? Mendeleev fue el primero en empezar a catalogar los elementos conocidos en aquel entonces, y fue el primero en acomodarlo en periodos y en columnas, en familias, y también, sobre todo, fue el primero que dejó un espacio para un elemento que en aquel entonces todavía no se conocía. Y no me acuerdo cuál es el nombre que utilizó para ese elemento, pero posteriormente se le dio el nombre de germanio, ¿sí? Pero Dmitri Mendeleev fue el primero en establecer de que los elementos de una misma columna o de un mismo periodo tienen propiedades similares, ¿sí? Y entonces fue que pudo promediar de pronto sus valores para poder sacar el valor de un elemento o los valores de un elemento que no se conocían en aquel entonces. Dice la 23, la disposición más estable de los electrones
en el mismo subnivel es la que tiene el número máximo de electrones no apareados con el mismo spin. Eso es la regla de Hund, la regla de Hund. Cuando hagan la configuración electrónica van a ver a qué me refiero. El tema de la configuración electrónica ahorita se los voy a medio dar una pincelada muy breve. No le van a entender, pero aún así quiero que lo empiecen a considerarlo. En el examen van a venir algunas poquitas de configuración electrónica, unas 3, 4. De números cuánticos 3, 4, también no muchas. Ahí en el Classroom les estoy poniendo videos de Academia Internet que explica muy bien de ambos temas, de la configuración electrónica y de los números cuánticos. Y de igual manera en YouTube pueden agarrar videos, ahí le ponen en el buscador, configuración electrónica, pueden encontrar cientos y cientos de videos tutoriales de eso, y también de números cuánticos. Dice la 24, diseñó una ecuación matemática cuya solución predice una alta probabilidad de encontrar un electrón. La respuesta es Erwin Schrödinger, y es el modelo atómico actual. Inciso C. Erwin Schrödinger fue el que propuso el famoso experimento del gato atrapado en una caja. Es un experimento mental, ¿sí? Dice la 25, establece que es imposible determinar con exactitud y en forma simultánea la posición y velocidad de un electrón, ¿sí? La respuesta es el principio de incertidumbre de Heisenberg, es el inciso A. Heisenberg fue el que dijo, bueno, si sabemos en la ecuación de Schrödinger la posición de un electrón, no sabemos su velocidad. O por el contrario, si sabemos su velocidad, no sabremos en qué posición está. ¿Sí? Es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Dice la 26, su aportación al modelo atómico de Bohr fue la inclusión de los subniveles dentro de los niveles de energía del átomo. Es Arnold Sommerfeld, inciso A. Este es el inciso A. Dice la 27, propuso que el movimiento de los electrones debería estudiarse al igual que el de la luz como onda y como partícula. ¿Sí? La respuesta es Louis de Broglie, inciso A. Seguramente ustedes en la secundaria, o en algún libro de física, por ahí vieron la imagen de Isaac Newton, cómo es que está con un prisma descomponiendo un rayo de luz blanca, digamos, en un arco iris de colores, ¿sí? Ese experimento es muy importante y dio pie a otros descubrimientos como lo que hizo Bunsen, esos rayos de colores descompuestos por un prisma, los volvió a descomponer con otro prisma, hizo pruebas a la llama también y vio que esas luces de colores tenían como unas rayitas que le llamó líneas espectrales. Y esas líneas espectrales, de algún modo, son como unas huellas digitales de los elementos. Si ponemos a brillar, a calentar átomos de oro para que brillen, para que emiten luz, y esa luz la pasamos por un prisma, y esa luz del prisma la ponemos en una pantalla, vamos a ver unas líneas que se llaman líneas espectrales, que son precisamente como huellas dactilares del oro, que nada más el oro tiene. Igual cualquier otro elemento, ¿sí? Va a tener esas huellas, esas líneas espectrales determinadas de ese elemento. El que menos líneas espectrales tiene es el hidrógeno, tiene 4. ¿Sí? Entonces los rayos catódicos, la luz que emitían con el hidrógeno, la pasaron al prisma y la dirigieron a una pantalla y observaron que había 4 líneas espectrales. Con el helio había más y así sucesivamente conforme avanzas con los elementos de la tabla. ¿Sí? Entonces, se pudo de esa manera estudiar los cuerpos celestes, saber con la luz que emitían y que llegaba hasta nosotros, determinar de qué elementos estaban compuestos sus cuerpos celestes. ¿Sí? Por ejemplo, la luz solar nos emite luces de todas las frecuencias y da, por ejemplo, al espectro las luces,
líneas espectrales del helio, porque en el Sol hay helio y hay hidrógeno. Dice la 28, su aportación al modelo actual del átomo fue que en un orbital de un mismo átomo solo es posible asignarle máximo 2 electrones con espines opuestos. Esa es la regla de Pauli, es el inciso B. De igual manera, cuando vean la explicación y el tema de la tabla de la configuración electrónica, van a ver a qué me refiero. Es nada más poner unas flechitas en contrasentido. Dice la 29. Propuso la ley periódica moderna, donde establece que las propiedades de los elementos son funciones periódicas del número atómico. La respuesta es Moseley, inciso B. ¿Sí? Cuando Mendeleev propuso su tabla periódica, ¿sí? No lo hizo en base al número atómico, es decir, no lo hizo en base al número de protones, porque pues en su época no existían todavía los estudios de rayos X, entonces no había la posibilidad de ver el interior del átomo todavía como para saber la cantidad de protones, y no pudo establecer en base al número atómico las propiedades. Sí lo hizo en base al peso, pero no lo hizo en base al número de protones. Dice el número 30, con su estudio del efecto fotoeléctrico, fortaleció los principios de la teoría cuántica respecto a la naturaleza discontinua de la materia. ¿Sí? La respuesta es Albert Einstein. Resulta que nosotros conocemos, es el inciso B, la aportación de Albert Einstein, que la famosa fórmula de E igual a mc al cuadrado, donde la energía, ¿sí? Nos dice que está en una sola forma, que es materia, y la materia, ¿sí? Está en forma de masa o está en forma de energía, y entonces la masa se puede convertir en energía y la energía en masa. Eso lo pudieron de alguna manera comprobar o corroborar cuando se dio la primera explosión de energía atómica, la primera bomba atómica. ¿Sí? Albert Einstein, precisamente lo recordaremos por esa fórmula de E igual a mc al cuadrado, y también por algo reciente que es lo de las ondas gravitacionales, que recientemente de forma experimental acaban de demostrar que sí existen las ondas gravitacionales, que fue algo propuesto por Einstein décadas atrás, en el siglo pasado, y por ello no ganó el premio Nobel, pero Albert Einstein sí ganó el premio Nobel por por descifrar el efecto fotoeléctrico que fue descubierto por Hertz, en el cual si ustedes ponen un circuito eléctrico separado por el espacio del aire, digamos, dos placas de metal, ¿sí? Obviamente no va a estar cerrado el circuito eléctrico, pero si tú bombardeas una de las placas o las placas con luz de cierta intensidad y de cierta frecuencia, es decir, de cierto color, puedes lograr que se cierre el circuito eléctrico, ¿sí? Y entonces dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Pues resulta que Albert Einstein lo descifró, y es porque usó la teoría cuántica de Planck para explicar lo que sucedía, de que los fotones o los cuantos excitan a los electrones, ¿sí? Pero tiene que ser una luz con cierta frecuencia y cierta intensidad para que los electrones puedan captar esa energía, excitarse y brincar de uno de las placas a la otra y cerrar el circuito, ¿sí? Podríamos decir que los rayos X y el efecto fotoeléctrico son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Cuando tú excitas con luz los electrones, se da el efecto fotoeléctrico, y cuando tú, mediante energía, excitas los átomos, excitas los electrones, emites radiación, los rayos X, son dos caras de una misma moneda. Dice la 31, descubrió accidentalmente la radioactividad con unas rocas que contenían uranio. Fue Henry Becquerel, inciso D.
Resulta de que Becquerel tenía en su poder unas piedras que al ponerlas a la luz cargaban de alguna manera de energía y al ponerlas inmediatamente después en la oscuridad emitían un brillito, una luz, así como ustedes seguramente han visto algún plástico, algún juguetito que es fluorescente o fosforescente, ¿no? Lo pones a la luz y de pronto lo pones en tus manos, así de manera como casita, y observas cómo es que emite una luz, una lucecita. Y hay por ahí unos juguetitos que son fosforescentes, unas estrellitas que se pegan en los techos, y son de plástico fluorescente, fosforescente. Entonces él creía que esa luz de esas piedras era como los rayos X y podían velar una placa fotográfica. Ustedes saben que las placas fotográficas no les puede dar la luz porque se echan a perder, se velan. Bueno, las que se usaban de antes, las de rollo, ¿verdad? Ahorita ustedes ya son más de la onda digital. Bueno, el caso es que esa luz creía que era como rayos X que recién habían sido descubiertos por Röntgen y creyó que podía velar el papel fotográfico y así sucedió. Él puso sus piedras cargadas al sol, puso un papel negro entre las piedras y el papel fotográfico y el papel se veló. Pero un día que quiso volver a repetir el experimento, no hubo sol, fue un día nublado, entonces guardó las piedras igualmente en un cajón cerrado, con la separación del papel negro entre las piedras y el papel fotográfico y se volvió a velar. Entonces eso le sugirió que era algo más que solamente rayos X. Entonces le platicó esto a su compañero, Pierre, que estaba casado en aquel entonces con su esposa, se había casado recientemente con Marie Curie, y todos se abocaron a estudiar ese fenómeno, y pues Marie Curie fue el que descubrió la radioactividad, ¿no? La bautizó incluso con ese nombre. Incluso a un elemento pues lo bautizó como radio, debido a esa cuestión. Sí, ahí les puse en el video, un video muy padre en el Classroom de eso, hasta con dibujos animados y todo. Dice la 32, apellido del matrimonio que descubrió los elementos radioactivos radio y polonio, pues es el apellido Curie. Inciso B. Dice la 33, números cuánticos del último electrón del potasio. Y para poder hacer esto, ¿sí?, necesitamos sacar la configuración electrónica del potasio. Y para poder sacar la configuración electrónica del potasio, necesitamos, ¿sí?, una grafiquita que se llama gráfica Aufbau. Aufbau. Está en la portada del libro, en la portada de nuestro librito. Es esta gráfica que parece como un árbol de Navidad que tiene como zigzag, ¿sí? Esa es la gráfica Aufbau. Es una gráfica didáctica en la cual se apegan de pronto la mayoría de las configuraciones electrónicas de los elementos. Pero hay excepciones, en química siempre hay excepciones y no se pegan todos a ella. Aún así, es una gráfica muy útil y la vamos a utilizar para hacer las configuraciones electrónicas. Yo sé que de aquí en adelante ahorita no me van a entender, pero ténganme paciencia. Resulta que los orbitales, que son S, ¿sí?, solamente pueden guardar hasta 2 electrones como máximo. Los orbitales que son P solamente pueden guardar hasta 6 electrones como máximo. Los D pueden guardar hasta 10 electrones como máximo. Son niveles de energía, no son orbitales. Los orbitales pueden guardar hasta 2 máximo. Los subniveles F pueden guardar hasta 14 electrones como máximo. Y estas letras S, P, D y F están íntimamente ligadas con los bloques de la tabla periódica. Resulta que este bloque de colores de 2 columnas, que son así como violeta y rosita, ¿sí?, junto con el hidrógeno, es el bloque llamado bloque S. El bloque S, ¿sí?, que está conformado por la primera columna, que son los metales alcalinos, el de litio, sodio, potasio, rubidio y francio, el que les decía hace un rato que explotan con el agua.
A la derecha están los metales alcalinotérreos, que es el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. ¿Sí? Son del bloque S. Y de pronto nos pasamos al bloque P, que es este de por acá, donde está el boro, el nionio, el oganesón y el neón, junto con el helio. Son bloque P, ¿sí? Que va del 1 hasta el 6. ¿Sí? El bloque D, que es esta panza de color azul de la tabla periódica, es el bloque D, de metales de transición o metales pesados. ¿Sí? Y también tenemos el bloque F, que es el de acá de abajo, esas dos tiras de 14 átomos, de 14 elementos, son el bloque F, también conocido como de tierras raras. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ahorita tienen en los que están usando auriculares, tienen un elemento de tierras raras que es el neodimio, cuyo número atómico es 60. En las orejas, en los imanes, ¿sí? Que traen en los auriculares, las que traen las bocinas que son muy fuertes, traen neodimio, ¿sí? Que es un elemento principalmente que lo hallan en China. ¿Sí? Este elemento, pues, es un metal de tierras raras. ¿Sí? Entonces, este es el bloque F y está ligado precisamente con esto, con lo de la gráfica que les mencionaba, la gráfica Aufbau. Si ustedes descargaron, nótese que esta imagen es una captura de pantalla de mi celular, de una app de tabla periódica que se llama Periodic Table. ¿Sí? Periodic Table. Ustedes pueden tener acceso, espero ya hayan descargado en su celular cuando menos, una aplicación de tabla periódica. Ahí pueden ustedes acceder a las configuraciones electrónicas, al número atómico, la abundancia, el descubridor, la aplicación que tiene cada elemento, las líneas espectrales. Pueden tener acceso a un sinfín de información de cada elemento, muy, muy, muy padre. Incluso hasta pueden descargarla en versión en español para que la puedan leer mejor, estudiar mejor. ¿Alguno de ustedes ya ha descargado una app, ya la tiene descargada en su celular, la tabla Yo periódica? descargué esa. Sí. Ah, muy bien. ¿Y qué más? ¿Nada más? Yo lo compré en una papelería. Yo, maestro, yo también ya descargué. Muy bien. Sería bueno que la exploren un poquito para ver cómo está esto de la tabla periódica en el celular. Está muy, muy, muy útil. Ahí pueden acceder, repito, a las configuraciones electrónicas ya las correctas. Nosotros hacemos las didácticas, ¿sí? Que no están completamente, digamos, terminadas, porque nuestras reglas son, no son muy avanzadas las que vemos en el bachillerato. Si hay alguien que decida estudiar química en el nivel superior, quizá le pidan hacer las configuraciones electrónicas ya con reglas más avanzadas, a las cuales se someten pues los que son excepción, los elementos que son excepción. Pero aquí en prepa vemos la AUBA, la didáctica, la que obedece esta gráfica. Entonces, nos pedían los números cuánticos del último electrón del potasio, si no mal recuerdo. Resulta de que el potasio tiene número atómico 19. Voy a utilizar el Paint como pizarrón, ¿sí? Entonces resulta que el potasio es el símbolo K. Símbolo K mayúscula, ¿sí? Tiene 19 electrones, que es un número atómico. K 19. Ponemos los puntitos así. Y resulta de que el potasio que está aquí, está en el nivel número 3. Fíjense cómo es que son 7 niveles. Este es el primer nivel de energía compuesto por el hidrógeno y el helio, la primera fila.
Este es el nivel 2, donde está el litio, el berilio, el boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Este es el nivel 3, donde está el potasio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Y donde está el potasio está iniciando el nivel 4, que es potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, astato, arsénico, Lotería. selenio, bromo, criptón. El nivel 5, donde está el rubidio, estroncio, etcétera. Y después nos pasamos al nivel 6, donde está el cesio, el bario, y después el 56 prosigue por acá, abajo, donde están los lantánidos. Y al finalizar en el lutecio nos regresamos para acá, otra vez. Resulta que el bloque F debería estar metido ahí, entre el bario y el radio, el lantano y el actinio. Pero para no hacer la tabla muy larga, decidieron pasarlo para abajo. Total que este es nivel 6, y después el nivel 7, donde empieza el francio. Acá está el 7 también. Son 7 niveles de energía. El caso es que el potasio, ¿sí? Empieza al nivel 4. Quiere decir que tiene completos los 3 niveles inferiores. Y para no tener que escribir en la configuración electrónica los niveles que están completos, es como si tú estuvieras construyendo un edificio. Y resulta de que el potasio, ¿sí? Son unos, es una construcción que tú empiezas en el cuarto nivel, en el cuarto piso, pero no está completado esa construcción. Entonces, para describir esa construcción, pues tienes que describir los niveles que sí tienes completos, ¿sí? Que en este caso los vamos a representar con el gas noble inmediato anterior. Los gases nobles son estos de acá de la derecha, son estos. El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganesón. Esos son los gases nobles, ¿sí? Que tienden a estar en forma atómica en la naturaleza, ¿sí? Los que tienen mayor abundancia, porque el oganesón es solamente en laboratorio, durante una fracción de tiempo. El helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón y el radón están en la naturaleza, mayor y menor abundancia, pero están en forma atómica, no están en forma de compuestos, no están formando compuestos, porque tienen en su última capa 8 electrones de valencia, y eso les hace, digamos, ser estables, no buscan electrones, tenerlos ni entregarlos como los otros elementos para poder lograr una mayor estabilidad, ¿sí? Bueno, total que acá en la configuración electrónica del potasio vamos a escribir el símbolo del gas noble inmediato anterior del potasio, que es el argón, argón 18. De hecho, me salió muy feo. Está, argón 18. Entonces, con eso estamos haciendo una simplificación de los niveles que ya tiene completos, ¿sí? Si se dan cuenta, son 18 y el potasio tiene 19. Nos hace falta nada más por acomodar un electrón, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos a la gráfica Aufbau. Si se dan cuenta, el nivel 4 es el que empieza el potasio. Entonces, nos vamos acá, a donde dice 4S2, ¿sí? Entonces, acá escribimos 4S, 4S, y como tiene un máximo de 2 electrones para poder ubicar, pero pues no ocupamos los dos, nada más ocupamos uno. 18 más 1 son los 19. Entonces, potasio 19, argón 18, 4S1. Esa es la configuración electrónica del potasio. Y para poder sacar los números cuánticos, ¿sí? Ocupamos otras grafiquitas, los números cuánticos del último electrón,
ocupamos otras gráficas que están por acá. Aquí está mi configuración electrónica del potasio. Y para poder sacar los números cuánticos son 4. El número cuántico principal, que es n minúscula, el número cuántico secundario o azimutal, que se llama L minúscula, el número cuántico magnético, que simboliza con M minúscula, y el número cuántico de spin, que es minúscula, son 4. Como en matemáticas, hagan de cuenta que es como X y Y, pero aquí son N, L, M, S, encerrados en paréntesis. Cuando estamos hablando del último electrón, estamos hablando de este electrón, el último que aparece ahí, en el último término de la configuración electrónica. Entonces, resulta que el número cuántico principal va a ser el del coeficiente, va a ser el del coeficiente del término, que es este 4. Va a ser ese 4, el número cuántico principal, ese 4. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir. Abro paréntesis, pongo un 4. Este 4 es por este. El cuántico secundario me lo está diciendo la letrita. Puede ser la S, puede ser la P, puede ser la D o puede ser la F. Esa letra S me está diciendo el número cuántico secundario. Para esto nos remitimos a esta tablita que dice que para L, cuando es 0, le toca, perdón, cuando es S le toca el 0, cuando es P le toca el 1, cuando es D le toca el 2 y cuando es F le toca el 3. Entonces aquí como es S, le toca el 0. 4,0. El número cuántico magnético, ocupamos otra tablita que es esta. Esta tabla. Obedecer los principios de la regla de Hund y Pauli, ¿sí? En el cual vamos a ubicar mediante estas flechitas, ¿sí?, a los electrones. Entonces, como estamos en S, nos vamos a esta grafiquita. A esta grafiquita de aquí. Tenemos que acomodar un solo electrón. Lo ubicamos siempre con una flechita. Iniciamos a llenar flechitas de izquierda a derecha. Y siempre hacia arriba. De la siguiente manera. De la siguiente manera. Ahorita les voy a enseñar cómo se llenan, obedeciendo el principio de la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli. Chequen cómo se llenan. Se llenan así. 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense cómo es que me estoy brincando a la siguiente rayita de izquierda a derecha. Y todas las primeras flechas son hacia arriba. Una vez que ya se llenaron las 5, ¿sí?, el sexto electrón lo voy a volver a poner otra vez de izquierda a derecha, pero apuntando hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. La idea es llenarlo de esa manera para respetar precisamente lo que nos dice Hund y lo que nos dice Pauli. Fíjense cómo en cámara, digamos, regresiva, se daría el llenado. Así. ¿Sí? Otra vez, para adelante, así se daría. Para atrás, así se daría. Para adelante. ¿Sí? Bueno, el caso es que nada más tenemos que acomodar un solo electrón en nuestra configuración, en nuestros números cuánticos del potasio. Nada más es un electrón y es acá arriba en S. Entonces le toca el número 0.
El número magnético es 0. 0. Y como la primera flechita pues va para arriba, le toca, de acuerdo a esta grafiquita de acá, le toca el más un medio. Le toca esto. El número cuántico de spin. Más un medio. Entonces los números cuánticos del último electrón del potasio es 400 más un medio. 400 más un medio corresponde con el inciso A. Aquí el inciso A. Dice la 34 números cuánticos del último electrón del Z25, del número atómico de 25, le corresponde al, el 25 es el manganeso, es este. Lo que se está aquí. El manganeso es el 25S, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el manganeso también está en el nivel 4. El manganeso también está en el nivel 4 para sacar su configuración electrónica, ¿sí? Es manganeso, bueno, no se va a ver el amarillo. Usamos el azul. Manganeso, Mn25. Dos puntitos. Escribimos el número, el gas noble inmediato anterior. Si está en el nivel 4, el manganeso, entonces el nivel inmediato anterior es el 3, el cual es cerrado y argón 18. Ahí está. Entonces resulta que nos posicionamos acá otra vez en 4S2 y resulta de que pues ahora sí 4S2 sí se llena completo el 4S2. 18 más 2 da 20. Me hacen falta 5 por ubicar 5 electrones. Una vez que llenamos 4S2 nos pasamos de acuerdo a siguiendo la flechita, nos pasamos acá arriba, hacemos este movimiento diagonal hacia la derecha a 3D 10, ¿sí? Solo que no ocupamos los 10, ocupamos nada más 5 para completar los 25. 3D 5. Entonces 18 más 2 da los 20, más 5 son los 25 del número atómico del manganeso. Entonces la configuración electrónica del manganeso, la la normal es argón 18, 4S2, 3D5. Y para sacar los números cuánticos, ¿sí? Nos vamos al último, el último término, que es el cursor, nos vamos a esto. El 3 es el número cuántico principal. 3, coma, el número cuántico secundario me lo dice la D. La D es el 2, le toca el 2, coma. Y luego, para ubicar 5 electrones, me voy aquí a esta gráfica, a esta. Tengo que ubicar 5 electrones, lo voy a hacer con número azul con color azul, perdón, para ver las flechitas. Ubico 1, 1, 2, 3, 4, 5. No tomen en cuenta las flechitas rojas, ¿eh? Entonces, es color azul hacia arriba, le toca el más 2. ¿Sí? Entonces, acá va a ser más 2, coma, y es flechita hacia arriba, le toca entonces más un medio, más un medio.
Entonces 3, 2 más un medio es la respuesta. Es el inciso B. Ustedes dirán, profe, no le entendí nada. Pues es imposible jugar en la Liga de Campeones entrando el primer día a las fuerzas básicas, es imposible. O sea, tienen que trabajar mucho como para poder jugar de titulares. Entonces es un proceso, no es imposible batear de home run el primer día. Aún así, ahí hay material en el libro y en YouTube, hay mucho material, tanto para hacer las configuraciones electrónicas como para los números cuánticos. Entonces, a grosso modo, creo que ya les expliqué lo más relevante de la unidad, ¿sí? Hay que leer mucho. Ya lo que viene aquí al final, bueno, pues les decía que todo su examen va a ser de opción múltiple, pura opción múltiple, ¿sí? No va a venir nada de esto, de escribir configuraciones electrónicas, no, nada más vas a seleccionar o vas a ver unas opciones ahí, cuál va a ser la respuesta correcta. De igual manera, no va a venir nada que tú tengas que llenar o nada que tengas que escribir, todo va a ser pura opción múltiple. ¿Por qué pura opción múltiple? Porque es más fácil para mí calificar los exámenes. Los elaboro en Google y Google se encarga de calificarlos. Yo les doy la clave a Google y él los califica. Me pasa después la información a un formato de tipo Excel, donde ahí viene toda la información, sin yo calificar nada, porque eso lo hago desde el momento en que elaboro el examen. Le doy la clave a Google. Entonces, bueno, ¿tienen alguna observación, algún comentario? Imagino que ya varios de ustedes ya se aburrieron, pero pues son gajes del oficio. ¿Algún comentario? Profe, pues está un poquito difícil, pero poco a poquito lo vamos a entender. Así es, no crean que el tiempo para entender estas cosas es nada más 2 semanas. Es el tiempo para el examen, pero ustedes pueden seguir estudiando esto. Si alguno de ¿Eso va a ustedes venir piensa en el estudiar examen? química, ajá, sí, sí, se va a venir. Ay, profe. Les decía, si alguien piensa estudiar química, le va a servir mucho, ¿sí? Si alguien piensa nada más hacer la prepa, pues bueno, pues pueden sobrevivir con un 60, con un 70, no hay problema, ¿ah? Si su idea nada más es conseguir un trabajo aquí luego, si su familia ya tiene algún trabajo predestinado para ustedes, trabajar en el negocio familiar, etcétera, bueno, pues ahí no hay tanto problema, ¿ah? Pero los que desean estudiar una carrera profesional relacionada con ciencias naturales o con medicina, etcétera, tienen que agudizar mucho su intelecto, tienen que estar, dijeran por ahí, al llavazo, tienen que estar bien afinados en muchos conocimientos y se ocupa saber cuestiones de la materia, de la química. Entonces esto pudiera requerirse en algún examen de nivel superior, y también para poder entender muchas cosas y forjarnos una cultura química. O sea, esto también lo ven los japoneses, también lo ven los estadounidenses, lo ven los alemanes, ¿sí? Lo ven los chinos, los rusos, de una manera diferente quizá, pero lo ven, ¿sí? Tienen que tener conocimientos básicos de las ciencias experimentales. ¿Algún comentario? Sí, No, maestro. es imposible entenderle de un solo fregadazo, dijeran por ahí. Pero aún así ya saben de que ese tema tienen que estudiarlo. Entonces, ¿algún comentario, pregunta, sugerencia de cualquier tipo, índole? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Duda? Porque dentro de 8 días va a ser el examen otra vez. Dice, ¿la clase la sube a Classroom? Sí, ahorita se está grabando, ahorita dejo de grabar y
cabo de una media hora, Google me manda un correo electrónico donde dice, aquí está tu video, y ya yo lo puedo compartir, ¿sí? Y yo, pues el video lo pueden ver todas las veces que quieran, ¿sí? Para los que tengan dudas o los que no pudieron entrar por alguna razón. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo casi no lo entendí. Bueno, repito, es natural, es imposible que le entiendan a la primera a algo, ¿verdad? Es como cuando les presentan a un puño de personas. Mira, te presento a mi amiga fulanita de tal, a mi amigo perenganito, a mi primo futanito, etcétera, etcétera, ¿no? Van con su pareja y les presenta a parte de su familia. Y es imposible que te acuerdes de todos al primer momento. Es conforme platicas con esa persona y escuchas pláticas de otras personas que te das cuenta de quién es realmente con quien estás hablando. Ah, tú eres el primo, ok, ok. Eres menganita, ok, ok, oh, disculpa, ta, 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 ta. Y así te vas familiarizando con las personas hasta que las vas tratando. Es lo mismo con esto, con los temitas estos de matemáticas, de química, de física. Hasta que los empiezas a tratar, es que los empiezas a conocer, pero yo se los estoy presentando, ¿sí? Como yo soy quien se los está presentando, vaya. Porque dudo que alguien ya los conociera, que ya supiera que existen, ¿verdad? Nadie. Si acaso alguno que haya visto alguna clase avanzada en secundaria de química, que les haya mencionado su maestro el tema de las configuraciones electrónicas, pero no creo. ¿Algún otro comentario? ¿Puedo dejar de grabar? Sí. Ah, Sí, maestro. vamos a dejar de grabar. Detener la Ya. grabación. Detener la grabación.